Muy bien, mañana 20 de agosto se presenta en el Congreso el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, con su gabinete para exponer ante la representación nacional la política general del gobierno. Esto es algo que ocurre o venía ocurriendo en la historia republicana del país de tiempo atrás, pero hasta antes del inicio de este gobierno lo que ocurría es que iba el presidente del Consejo de Ministros, exponía la política o los lineamientos generales de la política del Ejecutivo mientras él fuese primer ministro, y luego debía haber un voto llamado de investidura para convertirlo en el premier efectivamente, pero es un voto de confianza en buena cuenta para que, en fin, pudiera poner en práctica o dar un inicio formal a su gestión el presidente del Consejo de Ministros. Eso se ha cambiado. Ahora va el presidente del Consejo de Ministros, expone, habrá debate, pero ya no hay votación. Había quienes decían que esto era absurdo porque en un régimen presidencialista, como el que se supone que tiene el Perú, no podía haber este elemento de parlamentarismo, que eso pues nos ubicaba en una situación ambigua, en una zona gris que no era conveniente. Estamos ahora en compañía del expresidente del Consejo de Ministros y también ex titular del Congreso, Javier Velázquez Quesquén, Mario, gracias, dirigente del Partido Aprista también. ¿Qué tal? Buenas noches. Y él ha estado a los dos lados del mostrador de lo que ocurrirá mañana. Ha estado en el Congreso y ha estado también como presidente del Consejo de Ministros, de manera que tiene una visión de varios ángulos de lo que tendrá que suceder mañana. Pero lo primero, esta circunstancia de que se haya cambiado la necesidad o la obligatoriedad del voto de investidura, ¿le parece adecuada? Sí, me parece bien. No para recortarle funciones de fiscalización y control al Congreso, al contrario. Yo creo que el que mañana vaya al gabinete ya no a pedir confianza, no le quita importancia a la presentación del primer ministro. Que el gabinete no vaya a pedirle a la Cámara de Diputados confianza de la investidura, o en todo caso cuando había que votar la sobrevivencia del gabinete en sí, no le resta importancia a lo de mañana, porque lo de mañana significa lo siguiente: mira, estamos a 20 días de un gobierno. ¿Qué podemos evaluar a 20 días? Señales, arranque del motor, no resultados todavía, sería un poco precipitado, sí. Pero lo que va a hacer mañana Lucho, y Lucho tiene mucha experiencia, también ha sido presidente de la Cámara, del Congreso unicameral, sí. Y ahora está de presidente del Consejo de Ministros, creo que lo va a hacer bien. Lo que va a hacer mañana, él sí, mañana, al explicar la política general del gobierno, va a hablar de todo lo que a desarrollar en detalle, todo lo que la presidenta anunció el 28 de julio. Entonces, ahí está la importancia de la Cámara de Diputados, que tú sabes que la Cámara de Diputados fiscaliza, hace control político, puede interpelar a un ministro y lo puede censurar. Entonces, lo de mañana va a ser una especie de una audiencia general de fiscalización, porque los ministros, los parlamentarios que quieren trabajar por el país, van a escuchar en detalle el cómo y el qué van a llevar adelante. Por ejemplo, creo yo, lo que he podido ver hoy día, los tres temas centrales que va a presentar mañana el gobierno. Primero, el tema de la seguridad, que es fundamental. Hoy día el ministro de Defensa ha hecho algunas pinceladas de que las Fuerzas Armadas tomarán los centros penitenciarios, el tema de fortalecer la inteligencia de los institutos armados con la policía y algunos recursos que van a asignar. Y el tema de inseguridad, el tema del fenómeno del Niño, el fenómeno costero, y el del otro año el fenómeno global, y lo que va a tener que desarrollar mañana Lucho es el tema de inversión, de inversión y desarrollo económico, sí, que tiene que ver mucho con simplificación administrativa, con ver cómo se dinamiza la economía para llegar a los niveles que la presidenta ha dicho que en el 2027 6%, y llegaremos al 2031 de repente
en esos niveles de crecimiento para reducir drásticamente la pobreza. Inclusive el ministro de Economía ha dicho que fácil vamos a llegar a 15%. Entonces, ¿de crecimiento anual? No, de la disminución de la pobreza. Ah, ok. Entonces a 15%. No, por favor. Sí. Sé economía básica, pero no soy tan entusiasta. No, de repente no. Si fuera Alan García y Lucho Carranza, si fuera Alan García y Lucho Carranza, por favor. 15%. No, llegaríamos a 2 dígitos. Llegamos a 2 dígitos en 2011, por si acaso hay un registro. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene esta exposición? Es sencillamente establecer el parangón a partir del cual va a ser medido el gobierno en los siguientes meses. Es decir, lo que queremos hacer es X, Y y Z, y en la medida en que lo hagamos o lo dejemos de hacer, se nos aprobará o todo lo contrario. Mira, el gobierno viene, la presidenta Fujimori políticamente está usando y con bastante sentido de la oportunidad. No es casualidad que hoy día anuncie 800 millones de soles para el fenómeno del Niño, 450 para atacar 380 puntos críticos. Ahí se está dando un mensaje a los parlamentarios provincianos. Claro. Vayan a chambear. Entonces, lo que va a hacer, ¿por qué es importante lo de mañana? Cobra más importancia de repente que los ministros estén, en vez de explicar bien lo que van a hacer, buscando quién va a votar o quién no va a votar a favor del gabinete, la confianza, ¿no? Claro, entonces, es lo que sucedía y creo que está bien que se proscriba. Vamos a ver esta experiencia, cómo la va a utilizar la Cámara de Diputados. Entonces, la presidenta marcó las líneas generales del gobierno al 2031 y mañana Lucho Galarreta tendrá que ver en el tema de inseguridad, en el tema del fenómeno del Niño y en el tema de inversión y de reforma del Estado, desarrollar lo que se va a hacer, el cómo y cuándo va a dar resultados y cómo se va a hacer. Entonces, ahí está la importancia de la Cámara de Diputados, de los parlamentarios que verdaderamente quieren hacer fiscalización y hacer control político, de tomar nota de lo que el ministro Galarreta diga para comenzar a hacer fiscalización y control político de eso. Pero desde ya se ve en un sector del Congreso un ánimo a cuestionar lo que se ponga por delante, ¿no? Por ejemplo, este afán de interpelar al ministro de Defensa, que claro, van 3 semanas de gobierno, pero presentaron la iniciativa cuando iban 2. ¿No? Y aunque fuera un mes, mira, es un despropósito que tú quieras interpelar a un ministro. Sí. A 20 días, a 15 días, y de inicio de gobierno, Entonces, no lo han dejado ni siquiera designar los funcionarios más importantes, porque si hay algo con lo que se ha encontrado el gobierno, estoy viendo, es que los perfiles a raíz del gobierno de Castilla, de Pedro Castillo, que puso cualquier funcionario que sea su paisano de su partido en los altos cargos públicos, se pusieron algunos requisitos, ¿no? Se pusieron algunos candados y ahora es el problema de buscar los profesionales que tengan no solamente los grados, sino tengan la experiencia para determinadas funciones. Y eso todavía no lo terminan de descubrir. O sea, todavía no terminan de sentarse en la comisión del gabinete y ya viene una interpelación que me parece que puede pasar. Pero la verdad que lo que va a hacer es descalificar a aquellos que la han planteado. ¿Qué puede pasar en el sentido que puede ser aprobada? Dice la... No, dice 8 firmas para presentarla. No, para presentarla ya está presentada. Tienen con la sola bancada de lo que me da un poquito de sonrisas la expresión del ministro Belaúnde de Defensa, que dice, no, yo espero que se apruebe y se apruebe con gusto vendré. En otros tiempos, un ministro cuando es interpelado, aunque sea el día segundo, voy al Congreso a hablar, ¿qué quiere que le...? Y se pasea con el Congreso, con la Cámara, ¿no? Pero bueno, son estilos. Pero yo no estoy tan seguro de que se apruebe la moción de interpelación. No se va a aprobar, sería un despropósito. La posibilidad de que digan, ok, vamos a interpelarlo, eso es lo que yo creo que no va a ocurrir. Claro, son creo 43, 45 votos. Sí. Creo que lo de Juntos por el Perú, que tienen agenda propia, no agenda país, van a votar, pero no tienen los votos. Claro. A ver, vamos a ver quiénes se alinean con esas... Probablemente ahora Nación, pero ya conforme se acerca al Partido del Buen Gobierno, quizás los mucho votos... Mucho tiene que ver la presentación mañana del gabinete y especialmente de lo que va a decir Galarreta, para generar un clima de distensión que es el necesario para que el gobierno, ahora que ha arrancado el vehículo,
tenga el camino claro a dónde va a llevar al país y que los diputados se encarguen de ver si le ponen la velocidad a la que se comprometieron y si van a llegar a la tierra prometida. Sí, por supuesto, ese es el sentido de la presentación de mañana. Pero a lo que iba yo con la reflexión sobre la moción temprana de interpelación a Rafael Belaúnde, no era tanto a esa moción específicamente, sino al talante, el temperamento que reina en un sector del Congreso en general y de la Cámara de Diputados en particular. Pero ya lo hemos visto el propio 28 de julio, cuando los parlamentarios de Juntos por el Perú se salieron de la exposición de la Antes presidenta. de escuchar hablar a la señora Fujimori. Cometieron una grave irresponsabilidad, pero también se desvistieron, porque a ellos no les importaba qué le iba a decir la presidenta del país, sino a ellos les importaba, a ellos les importa su agenda personal. Ellos están bajo el argumento central de la conducta de ellos es Pedro Castillo, y la liberación de Pedro Castillo de ahí no sale. Entonces tienen una agenda propia. De ellos no hay que esperar mucho, pero yo creo, inclusive, de obras, de Ahora Nación y de la bancada del señor Nieto, yo creo que hay mucha gente reflexiva ahí que no van a acompañar estas aventuras que son rupturistas, pero además contravienen los principios democráticos, ¿no? Bueno, habrá que ver si efectivamente eso adquiere esa forma. Pero, de cualquier modo, estas 3 semanas iniciales de gobierno, si bien son tempranas para interpelaciones y lo demás, algunas señas han exhibido, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, algunas contradicciones entre el ministro de Justicia y el ministro de Cultura, alguna expresión del ministro de Economía que luego es reprobada por la presidente Fujimori. ¿Qué cosa le sugiere ese escenario? No, al contrario, yo lo miro de otra manera políticamente. Lo que ha demostrado es que lo que venían algunos diciendo que el Perú se había convertido en un país parlamentarista, que el Parlamento estaba por eso se ha desvirtuado. La presidenta en 20 días ha tenido una posición políticamente firme y correcta, ¿no? Ella ha dicho, yo soy la presidenta, cuando algunos ministros han cometido por el entusiasmo del inicio de gestión, tampoco eso los puede descalificar. No, de acuerdo. ¿Cómo podría descalificar yo al ministro de Mercuba, que es un gran economista, ¿no? Comete un exceso y la presidenta corrige. Rafael Reyes tiene mucha experiencia, es un hombre connotado, tiene una posición, pero lo bueno es que son 18 ministros que recién van 20 días trabajando y no pretendamos que ese vehículo que nos va a llevar a donde ha planteado la presidenta los 5 años, desde el comienzo tengan afinado toda su batería. No, entonces, ciertamente. en el camino van a ir, pero te digo, la presidenta ha optado políticamente correcta, tiene una estratégicamente coherente, y lo que hay que ver es que nosotros, es cierto, como dije al inicio, no podemos hacer análisis de señales de inicio de motor, pero los resultados a 4 o 6 meses ya se tienen que comenzar a ver. De todas maneras. Ahora... Sobre todo lo de seguridad que... Exactamente, lo de seguridad. La inseguridad sigue cobrando víctimas. Eso va a ser, por ejemplo, seguridad, el fenómeno del Niño y el tema de economía y de reforma del Estado van a ser, creo, los 3 temas centrales mañana, que van a tener que marcar ya Lucho Galarreta, decirle cómo lo van a hacer, en qué tiempo lo van a hacer y cuándo se van a comenzar a ver los resultados. Y de eso se van a colgar los diputados para hacer su fiscalización, ¿no? El detalle de en qué tiempo lo van a hacer es muy importante, porque el 60% que ha obtenido de aprobación la señora Fujimori, según la encuesta publicada recientemente para su gobierno, por supuesto que crea una atmósfera positiva, optimista, está muy por encima del voto que recibió en primera y en segunda vuelta. Quiere decir que hay gente que no votó por ahí y que ahora dice, ok, ya, usted ganó, vamos a darle la oportunidad, pero van a estar esperando resultados. Siempre estas encuestas de inicio de gobierno son auspiciosas. La gente tiene mucha expectativa. Toledo tuvo más que la presidenta, Alan tuvo más que bueno, es que son situaciones distintas. Claro. Pero ahora, como tú bien dices, la presidenta no tiene que olvidar que ella en primera vuelta sacó 1 de cada 10 votos de los peruanos, votó por ella. En segunda vuelta sacó la mitad de los votos, pero ese 35 o 40% de los agentes que votamos por ella no somos fujimoristas.
Lo que votamos fue porque creemos que este es el camino correcto por donde Bueno, es lo que ocurre en la segunda vuelta. Claro, cierto. Entonces son votos prestados. Uh-huh. Entonces la gente está muy expectante y ese 10% que votó por la otra opción, obviamente es gente que no está ideologizada y que cree que si la señora durante 20 años ha acumulado experiencia, ha organizado un partido, uno de los más importantes del país, ha llegado a la presidencia, entonces la gente ve que ella no puede llegar a definir cuáles son sus prioridades. Y eso es lo que ha hecho ella hábilmente. No ha llegado a decir, voy a consultar cuáles son las prioridades. Ha dicho, orden, disciplina. Hablado en su mensaje, dijo, vamos a generar una convocatoria a todo el país, un reencuentro, pero tiene muy claro el orden, la disciplina, la inseguridad, el tema del fenómeno del niño y el tema económico. Sí. O sea, tiene clarísimas las prioridades, entonces eso está muy bien para la platea. Pero vamos a ver cómo lo van a hacer y si es que esos resultados se van a evidenciar en el mediano y en el largo plazo que producen resultados de estas políticas públicas, ¿no? A propósito de la reestructuración del Estado y del gobierno, ¿qué piensa usted de esta iniciativa que se está mencionando como que existiera pero sin haber aterrizado todavía dentro de este gobierno de fusionar ministerios? A mí me parece que eso es de verdad que, a ver, yo en esto no soy improvisado, yo he estudiado gestión pública en la Pacífico y ahí me han enseñado que lo primero que hay que hacer es que cuando tú tienes una política pública, la construyes, tienes que saber con qué recursos, con qué infraestructura y con cuántas personas los puede llevar adelante, ¿cierto? Entonces, tú no tienes ese diagnóstico, hablar que voy a reducir ministerios, ¿por qué vas a generar zozobra ahorita cuando lo que tienes que hacer es en estos 20 días alinear a todo el país frente a un enemigo común? ¿Qué es el enemigo común? El sicariato, ¿no? El crimen organizado, la extorsión, el fenómeno del niño. Entonces, ahorita poner ese tema en el debate sin un diagnóstico, a mí me parece un debate precipitado y irresponsable. Mira que nosotros no estamos hace 15 años en el gobierno y no tenemos militantes apristas en las funciones públicas, el aparato del Estado. Pero lo que yo sí creo que es hablar de más ministerios o menos ministerios, de más instituciones o menos instituciones. Mira, te lo pongo así nomás. Los que están hablando vinculados al gobierno de menos ministerios, de reducir, pero que no está en la agenda, hoy día debió haber Consejo de Ministros a las 6 y no ha habido, pero ya el ministro de Economía ha dicho que van a formar 4 comisiones presidenciales. En la práctica son 4 ministerios más con la connotación que van a tener. Entonces, un debate de verdad, de reforma del Estado, tiene que ver mucho con el mediano y largo plazo. Tiene que ver básicamente con un diagnóstico, no que tenga que ver solamente con mirar la parte del gasto corriente del salario, sino de qué tipo de funciones, si estas se conectan con los objetivos que tú tienes que calzarlos, que es la política pública. Y la política pública es un problema público, tiene que generar no solamente un resultado, como antes se pensaba, sino tienes que medir si ese resultado ha impactado. Por ejemplo, la anemia, si tú intervienes, no solamente cómo has intervenido, sino si verdaderamente después de que has intervenido se ha reducido la anemia. Entonces, si eso no se ha hecho, me parece absolutamente absurdo que estén hablando de disminuir o aumentar ministerios, ¿no? Bien, finalmente, ¿qué espera de su partido, el Partido Aprista, para estas elecciones municipales y regionales? La verdad es que yo estoy un poco desconectado a raíz de la segunda vuelta y yo estoy... ¿No tiene vida institucional? No tengo vida institucional. Me presentaste como dirigente, yo no soy dirigente hace 15 años. No, ex dirigente, dije, ex presidente del Consejo de Ministros. Yo soy dirigente por 4 años porque así es el estatuto. Ahora hay dirigentes de 9 años que se quieren quedar 5 años más. Pero sigue siendo aprista usted. Por supuesto que sí, voy a morir aprista. Pero ok, pero entonces, ¿qué espera de su partido? Yo lo que espero es lo democrático, que hubiera habido un congreso después de estas catastrófica derrota y la que se avecina en octubre, que no hay que ser un gurú para ver cómo vienen los resultados, pero dirigentes que no quieren dejar los carros. Entonces yo ya no estoy para estar en ese tema que terminen de caerse, dice usted. No, es que yo no estoy en ese tema administrativo de tener un cargo dirigencial o no, porque yo creo que el APRA está en el alma del país y para ser aprista no necesitas tener un carnet o tener una ficha, sino en la línea de conducta que te has formado, ¿no? Pero entonces, si eso es así, hay apristas que no están votando por el partido aprista. Miles. Oye, pero si han votado 165.000 en la última elección, yo
te aseguro que no son 165.000 los apristas en el país, sino que hay una confusión, Sí. que los que votan y los que están en los padrones administrativos, que lo amarran 4 o 5 dirigentes, yo creo que en el Perú hay 2, 3 millones de peruanos que tienen simpatía con el APRA y que esperan que algún día pueda haber una nueva dirigencia que pueda convocarlos y que pueda llevar al partido nuevamente a nivel de liderazgo que siempre ha tenido, ¿no? Pero para octubre usted no augura un buen resultado. Es que alguien decía que sigue siendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Y eso es lo que está ocurriendo. Y por supuesto que sí. Muy bien, muchas gracias al expresidente del Consejo de Ministros, ex congresista y ex dirigente aprista también, Javier Velázquez, por acompañarnos. Gracias, Machos. Pausa y regresamos. El clima llega gracias a